Bien, recapitulemos. Regla de la cadena para resolver derivadas, ¿no? Teníamos que la regla de la derivada o la fórmula de la regla de derivada era igual a la derivada de toda la función. Pero un momento. Disculpen el fondo. Bien, entonces decía que la fórmula, la regla de la derivada era igual a la derivada de la función compuesta por lo que está dentro de esa derivada, de esa función compuesta, ¿no? Para la cual nosotros pues ya habíamos hecho algunos ejercicios, pero en esta ocasión vamos a continuar con unos con un poquito más de nivel. Bueno, no más de nivel, sino con un poquito de pensamiento, un poquito que hay que buscar otros términos en la tabla, ya no lo más comunes que hemos venido realizando, sino que vamos a utilizar eso. Entonces, pues ya tenga usted la mano en la tabla para que pueda, en caso de que desee, que debería, participar. No recuerde que de todas formas yo estoy tomando en cuenta a aquellas personas que así sea me digan la búsqueda en la tabla, ¿no? El resultado de la derivada de esa función que estemos buscando, para mí es una participación. ¿Listo? Entonces permítame, vamos a copiar el, perdón. Bien, disculpen. Entonces aquí tenemos ya presente el ejercicio. Primero lo que le mencionaba, ¿no? En la clase anterior, que tenemos que identificar primero es que sea una función compuesta. Es decir, que tengamos una función dentro de otra, ¿no? Entonces, podemos observar, disculpen, mi amor. Ya, entonces tenemos el ejercicio, ¿no? Tenemos que verificar que sea una función compuesta, es decir, una función dentro de otra. Tenemos el número racional irracional e, ¿no? Que está elevado a un exponente. Y tenemos que en este exponente tenemos otra función, la cual es una función exponencial también, ¿no? Usted va a decir, pero ¿de qué me está hablando? Si yo estoy viendo la e que tiene un exponente de 2x al cubo. Exactamente eso. Si ustedes van a buscar una función normal de un número irracional, pues está elevado a un exponente, ¿no? Este exponente puede ser una variable, una incógnita o un número. Pero en este caso no es x, que sería una incógnita o una variable, y no es un número, no solamente es 2, o 3 o 4, ¿no? Sino que tenemos otra función, otra ecuación, que es 2x al cubo. Entonces, allí nosotros tenemos dos funciones, es decir, una función compuesta, una función dentro de otra. Para lo cual, pues, entonces ustedes, ya teniendo esto, vayan a buscar en la tabla cuál sería la variable del número irracional e elevado a, creo que es x o u. Pueden buscar esas, esas dos derivadas en el caso, pueden encontrar alguna de las dos que no recuerdo. Yo creo que es e elevada a la x. Yo, mientras tanto, aquí voy a separar las dos ecuaciones. Uy, qué manera de molestar.
Ya, entonces lo que voy a hacer esto es separar para que ustedes se la hagan más fácil. Tenemos aquí la ecuación y voy a separarla para las dos porque se supone que tengo que primero, bueno, no dos, tengo que separar la función compuesta y lo que está dentro de la función, ¿no? Entonces voy a insertar una ecuación, y aquí voy a poner f de x, x igual a e, x. Aquí voy a poner f, entre paréntesis, g de x, o sea, la función compuesta, pero aquí en minúscula, es igual a la f minúscula, ay, ¿qué pasó? Perdón, sí, déjenme insertar una ecuación porque así es más fácil, más bonito verlo. Insertar ecuación, pego ahí. Y el apóstrofe, no me acuerdo cómo era, creo que era al 0146. Sí, así. Todo esto de acá, igual, y voy a la tabla. A la tabla, déjenme compartir la pantalla. Ya, si ustedes van a la tabla, van a encontrar que el número irracional elevado a un exponente, en este caso x, porque creo que no hay ninguno más, la cual x en este caso es una función, bueno, aquí está, a ver. Ah, no, aquí está. Un exponente irracional elevado a una función. Sí. A ver, no. En este caso es con X. Con X. Entonces vamos a utilizar esta de aquí. Que prácticamente, si ustedes pueden darse cuenta, la función normal, no, un número racional elevado a un exponente X, la derivada de eso es lo mismo. Entonces, regreso acá al Word y digo que la derivada de esto de aquí, de el número irracional e elevado a 2x al cubo, es igual a el número irracional es igual al número irracional elevado a 2x al cubo. Y ya tendríamos allí la primera derivación, la derivación de la función compuesta. Este sería el resultado. Y también tendríamos que hallar la derivación de lo que está adentro de la función compuesta. En este caso, ¿cuál sería? Pues 2x al cubo. Entonces, aquí abajo vamos a poner
Vamos a insertar una función para que se vea más bonito, más, perdón, una ecuación. Vamos a poner g de x, g de x es igual, g de x es igual a lo que tenemos en g de x, o sea, la ecuación que está dentro de la función compuesta, la ecuación compuesta, es decir, 2x al cubo. ¿Ya? Y esto derivado, es decir, que al 0,144, no, 0,146, la derivada de g de x va a ser igual a, pues esto de aquí ya ustedes saben, ¿no? Se baja el exponente, 3 por 2, 6, se pone la incógnita y el exponente se le reduce a 1, quedando 6x al cuadrado. Y ya tendríamos la segunda respuesta para la derivada. Y después, pues, realizamos la fórmula de la regla de la cadena, ¿no? Que dice lo siguiente. Vamos a poner z, 1,26, insertar la ecuación, z, 4, 6, y x es igual a, vamos a copiar primero toda la fórmula, a f, la derivada de la función compuesta, g de x por, vamos a cargar el símbolo de por ya, para dejarlo allí simplemente para copiar los demás ejercicios, por la derivada de g de x. Simplemente para tener allí la fórmula, volverla a utilizar. Ahí. Y aquí pues simplemente reemplazo esto de aquí, primer resultado que tuvimos, o sea, la derivada de la función compuesta, la reemplazamos en su lugar en la fórmula, y la derivada de la función que se encuentra dentro de la función compuesta en el segundo término. Vemos si podemos realizar alguna operación matemática para reducir los términos. En este caso podemos observar que no se podría realizar ese proceso. Déjenme ver, a ver si no me equivoqué, o si tendríamos que haber utilizado la otra variable. Para eso vamos a comprobar con la derivada, perdón, con el Simbulab, para ver si se puede o no. Vamos a cerrar esto aquí, cortar. Claro, quiera aquí. A ver, espera. Vamos a poner, ingresar la E al 4x al cubo. Vamos a ver si me lo cogen. Me lo detecta, no me lo detecta. Y sí, efectivamente podemos ver que el resultado es el correcto, ¿no? Es 2x al cubo por 6x al cuadrado. ¿Listo? Pueden observar que deben de también, en este caso, ¿por qué yo elegí el número irracional? Déjenme poner la tabla, el número irracional EX. Porque era una expresión, una ecuación monómica, se quiere que tiene un solo término. Entonces eso yo lo puedo expresar como X. En el caso de que, por ejemplo, hubiese tenido dos números, como en el caso de acá, en la otra, que si ustedes se dan cuenta en el ejemplo donde estábamos aquí, el número irracional e elevado a una función. Podemos ver que aquí en el ejemplo, la función cuenta de
una ecuación de primer grado, ¿no? Porque tenemos un número con una incógnita, ¿no? Y tenemos un número entero. Entonces tenemos una ecuación de primer grado, por lo cual pues podemos determinar que eh, en estos casos sí tendríamos que haber utilizado esta. Pero en el caso de nosotros en este ejercicio utilizamos el de acá simplemente porque era una expresión monómica, o sea, porque era un solo término, que era 2x al cubo. Entonces por eso utilizamos este número irracional e elevado a la x. ¿Listo? Vámonos con otro ejercicio. Asimismo un poquito complicado que nos ponga a pensar como en este, porque también ya de tantas asignaturas que tengo, ya me estaba medio confundiendo también. Vamos a hacer uno con un radical. ¿Recuerdan que ya nosotros hicimos, ya vimos la derivada de las raíces? Para lo cual pues vamos ahora a combinar esa parte. Es decir, una derivada de un raíz utilizando la regla de la cadena. Entonces, aquí tengo planteado el ejercicio. Perdón, déjenme. Ahí. Ahí tenemos planteado el ejercicio, la cual vamos a hallar la derivada de esa raíz, ¿no? Primero se trata de una composición de funciones porque tenemos un seno, como pueden ver aquí abajo como raíz, ¿no? Lo que se quiere sacar de la raíz, y una función lineal en el argumento de una función irracional. Así que primero calculamos la derivada de la raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era calcular la derivada de la raíz? Pues si no, vayan a ver el recurso que se encuentra en Moodle para lo que es la derivada de la raíz. Déjenme ver si puedo ingresar, que tengo abierto para mostrar. Bien. Específicamente, si podemos observar, aquí tenemos el recurso derivado de una raíz. Si no se recuerdan, lo abren y ahí nos va a dirigir a la página donde se encuentra ese material de esta clase para que puedan recordar, o vamos a recordar directamente para hacernos más rápido y sencillo. Sí. Para la derivada de raíz vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? O en este caso, recuerden, a ver, aquí abajo aparece. En este caso, aquí tenemos la fórmula de la derivada de una raíz, pero en el ejercicio planteado, podemos ver que tenemos, podemos realizarlo simplemente con la segunda, ¿no? Porque tenemos un solo término. Arriba, en X, podemos poner. Entonces vamos a tomar esta de aquí. Vamos a tomar esta de aquí. Ay, perdón, déjenme recortar este pedacito que está allí. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora, pues simplemente es reemplazar con lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación y el primer paso que vamos a hacer es la derivada de la raíz. Entonces voy a ingresar aquí un ejercicio, una ecuación. Vamos a ingresar la ecuación y voy a ingresar la fórmula. La fórmula es una fracción. En este caso ponemos 1 aquí abajo. Voy a ir ubicando directamente los términos que tengo que ubicar, ¿no?
Sabemos que tenemos que poner toda la raíz abajo, pero tenemos que tener en cuenta el radicando, porque este radicando es la n, ¿no? Entonces aquí nos dice que tenemos que bajar ese radicando. Es decir, en este caso, como es raíz cúbica, ponemos el 3 aquí y después realizamos la raíz, ¿no? Raíz cúbica y aquí abajo vamos a poner todo esto que está aquí en la raíz principal de la función principal, ¿sí? Elevado al exponente mismo que tenga la raíz menos 1. Es decir, aquí si tenemos 3, 3 menos 1, 2. Entonces todo esto que está aquí adentro lo vamos a poner en un paréntesis. Vamos a poner un paréntesis que sería seno x más x elevado al cuadrado, que me olvidé de poner. Cortar aquí, vamos a poner un índice. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera derivada. Ahora derivamos el argumento del radical. Se trata de una suma de funciones, por lo tanto, la derivada será la suma de la derivada de cada término. ¿Qué quiere decir? Al momento de que yo realice la derivada de lo que la segunda ecuación, recordemos que aquí tenemos una ecuación compuesta, ¿no? Esto ya le mencioné, tenemos el radicando y adentro tenemos seno más x, que sería la segunda ecuación, ¿no? La ecuación que está dentro de la ecuación compuesta. Entonces, vamos aquí abajito y vamos a sacar la derivada de esta función, es decir, seno de x, permítanme poner la ecuación que me olvido, seno de x más x. Eso de allí lo vamos a derivar. ¿Qué me daría como resultado? Bueno, ahorita estoy obviando estas f de x, que debería de ponerla aquí, pero estoy obviando porque, bueno, para ganar un poquito más de tiempo, antes de que se termine esta primera sesión, para ver si alcanzamos otras expresiones. Aquí lo voy a poner en igual, ¿ya? Para saber que esto de aquí lo voy a hacer derivar. Bueno, voy a ponerle mejor porque si no, no se va a entender que esto de aquí, a ver, esto de aquí, yo lo voy a derivar. Que me va a dar como resultado, así, que me va a dar como resultado, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la derivada de seno? Se tienen que acordar, ¿no? De todas formas, podemos ir a observar en la tabla. En la tabla podemos ir a observar la derivada de seno de x es igual a la derivada de coseno de x. Entonces vamos acá nuevamente el ejercicio. Me queda igual coseno de x más, aquí como tenemos una incógnita, recordemos que cuando tenemos una incógnita, un número acompañado de una incógnita, se elimina la incógnita, ¿no? Por eso vamos acá para que vean dónde es. Aquí tenemos un número acompañado de una incógnita, la derivada de esto solamente es el número. Ahora usted me va a decir, pero profesor, aquí no hay ningún número. ¿Qué pongo? ¿Cero? No, no pone cero. Recordemos que aquí, en esta X, aquí, está un número imaginario que es el 1, que no se coloca en el momento de que se pone la X. Pero una vez eliminada la X, sí, dejamos simplemente con el número 1. Entonces ya tenemos la primera derivada de la función compuesta y tenemos la segunda derivada de la función que está dentro de esa función compuesta. Y de allí lo que tenemos que hacer ya pues es simplemente aplicar la fórmula, ¿no?
Es decir, esta fórmula de aquí, aquí, voy a quitar aquí el color y reemplazamos. Es decir, todo esto que está aquí, lo reemplazamos en la derivada de la función compuesta. Vamos. Ahí sí. Por la derivada que es de la función que se encuentra, de la ecuación que se encuentra dentro de la ecuación compuesta. Pego y ya tenemos. Podemos observar si podemos resolver o reducir. Recordemos lo que yo le dije en el último ejercicio de la clase pasada, que cuando tenemos este tipo de multiplicación de fracciones, ¿mi pantalla o aquí hay? No sé, queda mi pantalla que tengo algo sucio. Cuando tenemos este tipo de multiplicación de fracciones o suma de fracciones, cuando el numerador de una de ellas es 1, sí podemos reducir los términos formando una sola fracción, porque al final esto va a ser lo mismo, expresarlo de esta forma o realizando la multiplicación. Recordemos que la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, dando como resultado de la siguiente forma. Si yo multiplico numerador con numerador, déjenme pongo la fracción, numerador con numerador, me va a dar, en este caso,